Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente, este ministerio, a través de este video, estamos enseñando los jueves la palabra de Dios, hablando acerca del reino o reinando en vida, hablando acerca del reino de Dios, lo que hay en el reino de Dios, lo que Dios ha establecido en su reino. Nuevamente, como dije, virtualmente reunidos para aprender, estudiar, comprender, tener sabiduría de Dios a través de su palabra escrita y su palabra predicada. Dios, a través de sus mensajes, a través de las predicaciones, está profetizando a nuestra vida. No se ponga más bien en pensar de que este mensaje es para fulano y el otro fulano. No, primeramente para nosotros. Dios me está hablando a mí, Dios me está enseñando a mí, Dios me está formando a mí, Dios está trabajando conmigo en mi alma, por cuanto en nuestro espíritu ya hemos nacido de nuevo. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros los jueves acerca de esta enseñanza. Ya estos son las últimas semanas que estaremos enseñando acerca del reino de Dios, de lo que es reinando en vida. Lógicamente, próximo año, con la ayuda del Señor, estaremos enseñando, pero desde otro punto de vista, desde otra ubicación, siempre hablando, pues el reino de Dios no se podrá dejar de hablar, por cuanto es nuestra vida, es nuestro lugar espiritual donde vivimos, donde hemos nacido de nuevo. Hoy estamos en la lección número 48 y estaremos hablando renacidos en el reino de Dios. Renacidos en el reino de Dios. Yo sé bien que con esta palabra, con este evangelio del reino, muchas personas van a ser sanadas físicamente, van a ser sanadas en su alma, van a ser sanadas en sus hogares, van a ser sanadas sus finanzas, en todas las áreas básicas van a ser sanadas, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 107, verso 20, que Él envió la palabra para sanar y librarnos de toda ruina. Por tanto, recibimos la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Recibimos con fe, creyendo esa palabra, que todo lo que Dios nos está hablando es la verdad de Él. Bueno, vamos a Romanos capítulo 5 para comenzar con lo que es el versículo que siempre tenemos de inicio. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo. Note que el mensaje de Dios a través de Cristo Jesús, el mensaje de Dios a través de lo que es el reino, el mensaje de Dios de lo que es la gracia, la justicia, es que reinemos en vida, no reinar ni esperar reinar más allá, cuando estemos en el más allá, como dice el corito, sino que reinemos en vida aquí en la tierra. Nuevamente voy a leerles, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, hemos hablado del recibir, los que reciben la abundancia de la gracia, no solamente la gracia, sino la abundancia, la multiforme gracia, dice Pedro allá en 1 Pedro capítulo 4 en sus cartas, verso 10, multiforme gracia, la multiforme gracia que dice la abundancia de la gracia y del don de justicia que estamos hablando acerca de la justicia los domingos. Vamos a ir al repaso de lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Vimos que el primer rey en la tierra, juntamente con una reina, fue Adán y Eva. La versión NTV, cuando habla de Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, dice reinarán. Dice que si vamos a reinar, pues lógicamente que somos reyes. Dios los creó para que extendiese ese reinado que estaba en el huerto de Edén. Dios los creó para eso, para extender. Ahora nosotros estamos recibiendo
el conocimiento acerca de ese reino precioso, glorioso, poderoso e invisible, pero real, totalmente más real que lo físico, para que extendamos, para que reinemos en esta tierra. Pues sí, dice Romanos capítulo 8, si tengo tiempo con la ayuda del Señor esta semana estaremos entrando en Romanos capítulo 8, donde dice que la misma creación gime para que se manifieste los hijos gloriosamente. Eso significa que reinemos para que ellos puedan vivir en esa libertad que Dios les ha dado. Dios nos predestinó para gobernar en la tierra. Es algo tremendo porque estaba meditando acerca de esto. Y es que a todos nos gusta gobernar. Voy a ponerlo en otras palabras. A todos nos gusta mandar. Y siempre estamos mandando. A veces no nos gusta que nos manden. A veces no nos gusta que nos den órdenes. Pero sí nos gusta mandar. Es porque en nuestro espíritu, en nuestra naturaleza, lo que hay es un líder. Recuérdese que el líder, estuvimos hablando de Jesús, rey, líder, político. Dentro de nosotros hay un líder. Nos gusta liderar y el líder gobierna. No imponiendo, sabemos muy bien eso, sino mostrando y enseñando y siendo ejemplo. Pero todo líder, tenemos un líder en nosotros, nosotros somos líderes, por tanto nosotros tenemos esa autoridad dada por Dios para gobernar. Lógicamente, gobernar sobre los peces, sobre los animales aquí en la tierra, no tanto para dominar a la gente, pero más adelante estaremos hablando acerca de esto. Lo que quería dar el punto era de que nosotros muchas veces decimos, ¿por qué a nosotros nos gusta ser líder? Desde niños usted lo ve, alguno quiere gobernar, mandar, decir cómo van las cosas, porque todos tenemos un líder. Lo que tenemos que aprender es a canalizarlo. Hay un libro de un tremendo líder cristiano que habla de que o el líder nace o se hace. Entonces empieza el conflicto de que algunos dicen que el líder nace y otros dicen que el líder se hace. Y decía este hombre, John Maxwell, dice, el líder, si se hace, es porque nació. Si no se puede hacer algo que no haya nacido. Por tanto, nosotros tenemos esa naturaleza de liderazgo, esa naturaleza de gobernar, señorear. Lo que tenemos que aprender es a canalizar qué es lo que tenemos que gobernar, porque muchas veces gobernamos unas cosas, pero permitimos que otras que no son para nuestro beneficio nos gobiernen. Y decía un apóstol que yo tenía, el que no ejerce autoridad, van a ejercer autoridad sobre él. Ahora, nuevamente, lo que estoy diciendo es que como Dios nos hizo a su imagen, que es un líder, y a su semejanza, que es un líder, que es un rey, nosotros no debemos de sentirnos muchas veces incómodos porque queremos gobernar, porque queremos dominar, porque queremos ejercer autoridad. Lo que tenemos que aprender es a usar la autoridad, a usar el poder que Dios nos ha dado. No, óigase que no dije que nos va a dar, que nos ha dado. Decía una tarjeta que mandaron un día estos en la comunidad que tenemos, decía que debíamos de obedecer y otras cosas y buscar a Dios. Entonces a ese hermano personalmente, no por la comunidad, ahora lo estoy haciendo pública, pero por personal aparte, le dije, ¿y cuándo se te perdió Dios?
si tienes que buscarlo. Porque tenemos una mentalidad todavía antiguo pacto. Tenemos una mentalidad todavía religiosa que nos dicen, es que usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar el reino. Usted tiene que someterse a Dios. Usted tiene, y es ese tiene, y buscar algo que está dentro de nosotros. Lo que tenemos es tener ese entendimiento, ese conocimiento, ese saber de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Dónde está ubicado en nuestras vidas Cristo Jesús? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Y dice la palabra de Dios que está en nuestro espíritu, que somos uno. Por tanto, cada uno de nosotros deseamos gobernar, pero tenemos que canalizarlo primeramente, gobernar nuestros pensamientos. Al gobernar nuestros pensamientos va a haber cambios exteriormente. Dije que el próximo año, con la ayuda del Señor los jueves, estaré hablando de un cambio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambios sin esfuerzos en nuestra vida, porque tiene que haber cambios en nuestra vida. El próximo año es un año de cambios. Es necesario que haya cambios en nuestra vida, pero no en nuestra fuerza, porque veremos que nos vamos a frustrar el querer cambiar muchas cosas. Y lo importante y lo primero que debemos de entender es que debe haber cambios en nuestra mente, cambios de nuestros pensamientos, y el resto en cualquier área exterior va a haber cambios. Ahí es donde vamos a empezar a gobernar, y eso lo estuvimos viendo un poquito con las mentalidades del reino, que llega a obstaculizar la manifestación de este reino. Pero estaremos más entrando en lo que es esos pensamientos, esos cambios en el alma. Bueno, esta autoridad de reyes es un derecho adquirido por gracia, decíamos, gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. Sí, que no depende de nosotros, sino que dependió y sigue dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Ejercemos ese derecho legal por medio del nombre de Jesucristo. Por eso lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Eso es como la policía de tránsito. Están uniformados, esa es la autoridad. El poder, pues lógicamente es su arma, pero su uniforme lo hace representar que alguien lo está respaldando. Por tanto, cuando un oficial se para en la calle y nos hace la señal de alto, nosotros nos detenemos. No lo conocemos, no conocemos su vida, pero lo que vemos es su uniforme, por tanto, que representa que hay alguien, un gobierno atrás, que lo está respaldando. Igual a nosotros, cuando usamos el nombre de Jesucristo, estamos siendo respaldados con esa autoridad que es el cielo mismo, que es Cristo Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Por eso es que cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, allá en Mateo capítulo 6, les enseña y les dice, venga tu reino, y les dice que la voluntad de Dios se va a manifestar en la tierra como en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? A través de esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, será hecho. Tenemos que aprender a creer, que eso es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor también en los domingos el próximo año, en enero. Aprender a creer lo que tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado, lo que somos nosotros en Cristo Jesús. No es solamente decir el nombre de Jesucristo, sino que lleve la esencia, la sustancia de el nombre de Jesucristo. Este derecho que Dios les dio a Adán y a Eva era bueno de gran manera, como una obra creadora de Dios. Dios lo hizo todo. Lo importante es que en 6 días hizo toda la provisión para que cuando el hombre habitara ahí, tuviera todo lo necesario. Esto lo veremos más adelante. Esto lo veremos el próximo año. Todo lo estoy dejando para el próximo año. Ok. La iglesia es la continuación
de este glorioso plan de Dios, decíamos, o sea, del capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Eso lo puede ver en el video anterior. Cristo Jesús, vimos también que Cristo Jesús restauró esa autoridad y se la entregó a la iglesia. Esa autoridad se la entregó a todos aquellos que han nacido de nuevo. Dije que iglesia no es una denominación. Iglesia es todo aquel que cree en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que ha sido justificado. Vimos que nuestro futuro es nuevamente reinar en vida. Que nuestro futuro está atrás, lo estuvimos viendo, que es el huerto del Edén, toda la autoridad, todo el poder y toda la bendición que Dios había dado. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fue dada a la iglesia? Para que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y nos justificó y nos salvó gratuitamente y nos entregó su autoridad, su poder. Bueno, para que lleguemos a extender el propósito de Dios que había, era extender todo lo que había en el Edén a toda la tierra, así nosotros extender el reino de Dios. Ahora, hoy vamos a ver algo importante, aunque todo es importante, pero vamos avanzando en esto. En Mateo capítulo 5, verso 20, Mateo capítulo 5, verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, está hablándole a los judíos, está hablándole a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Note algo. Aquí dice que nuestra justicia o la justicia que tenemos debe ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos para entrar al reino de los cielos. Lógicamente ya nosotros estamos en el reino de los cielos, pero quiero enseñar cómo fue que entramos. Notemos que entramos en el reino por la justicia de Dios y no por la propia. Y manifestamos, reinamos en vida por la justicia, por el don, por recibir el don de justicia y la abundancia de gracia, pero no por nuestros propios méritos. Ahora, hay dos justicias en este verso. La justicia de los fariseos, que eran expertos en la ley. Su propia justicia, la justicia propia, la justicia de la ley. Y la justicia de Dios, que es la de sin pecado. La ley señalaba siempre el pecado. La justicia de Dios te señala que eres santo y puro. La justicia de Dios es una de las expresiones de la soberanía de Dios. Es una de las expresiones de la soberanía de Dios. Es la clara manifestación de su perfecta naturaleza de justo. Dios es totalmente justo, santo, 3 veces santo, con lo que dice, con lo que hace y con lo que es. Sí, Dios es justo. Y si Dios nos hizo a su naturaleza, según Génesis 1, 26 y 28, que somos nosotros. Pero ahorita entraremos ahí. Lo que quiero es que notemos de que Dios es 3 veces santo, dice la palabra. Santo, santo, santo. Dios es justo en lo que dice, en lo que hace, en lo que es. Yo he escuchado muchas veces a cristianos cuando pasan situaciones difíciles que dicen, es que como que no hay justicia, como que Dios no es justo conmigo. Imagínense lo que es decir que Dios no es justo con nosotros, cuando Dios es justicia, no tiene justicia
es justicia, y todo lo que Él dice es justo, y todo lo que Él hace es justo, y todo lo que Él es justo. Dice Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Estamos entendiendo esto para caminar en una seguridad plena de lo que es reinar en vida. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Eso es un coro precioso. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mire, hermano, los caminos de Dios son justos. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza. Porque la justicia de Dios me la enseña que Él desea que la voluntad de Dios se haga en la tierra, orando en el antiguo pacto, como la del cielo. Y la del cielo no hay esas cosas. Dios es justo. Llegar y achacarle a Dios que nos está enfermando, estamos diciendo que no es justo. Decir que nosotros somos pecadores, salvados por gracia, estamos achacándole a Dios que Él no es justo. Decir que tengo necesidad económica o me hace falta algo, porque es Dios el que mandó eso, eso significa que le estamos achacando a Dios que Él no es justo. Debemos de tener cuidado con esto. Es que Dios me está enseñando con estas pruebas. Le estamos diciendo que los caminos de Él no son verdaderos y no son justos. Y Él es justo. Y su justicia es totalmente diferente a la que tenemos como la justicia natural de los hombres. Entonces pensamos que estamos actuando y creyendo correctamente al decir, bueno, es que puede ser que Dios en su tiempo hará esto. Mire, hermanos, hay creyentes que dicen, en su tiempo Dios lo hará. Pero pasa ese tiempo y es sufrimiento y hambre y enfermedades y todo eso. Eso no es la justicia de Dios. No voy a entrar mucho en eso, porque quiero entrar en el renacer. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 y 23, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una visión viva, no una esperanza muerta, no una visión muerta. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note algo esto, y es importante, y esto lo veremos un poquito más en lo que estaremos hablando de fe el próximo mes con la ayuda del Señor, que sería el próximo año. Y es que es por medio de la palabra que nosotros somos renacidos. Lo dice en el capítulo 1 de Santiago, verso 18. Somos renacidos por la palabra. O sea, el medio en el cual nosotros somos engendrados es por medio de la palabra. No voy a entrar ahí porque cuando dé la enseñanza acerca de lo que es el poder de la palabra, estaremos viendo todas estas cosas tan importantes. Por eso es que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan, verso 13, que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de varón ni de carne, sino por el Espíritu Santo de Dios, que es por medio de la palabra que usamos. Esta palabra es la que nos engendra. Esta es la palabra la que es la materia prima del Espíritu Santo para una nueva criatura,
una nueva naturaleza en nosotros. A ver, dice 1 Juan capítulo 3, verso 7. Respondió Jesús y les dijo, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien esto. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha renacido, el que no ha nacido de nuevo, recuérdese que el prefijo re es volver. El que no ha nacido de nuevo, el renacer, no puede ver. Está hablando espiritualmente porque el reino de Dios es espiritual. No puede ver el reino de Dios. Significa que tomar a una persona que no ha nacido de nuevo o que no ha renacido a través de la palabra de Dios, no va a poder, por más que usted les explique lo que es la palabra de Dios, por más que usted les explique qué es el reino de Dios, no va a entender. Muchas veces nosotros nos metemos, recuerdo cuando ya mi corazón empezó a desear de Dios, no había nacido de nuevo, pues sí, llegaba y quería conocer más de Dios y de todo. Y recuerdo que un primo bautista me regaló una Biblia. Él me habló de la palabra. Tenía un compañero de Asamblea de Dios en mi trabajo, en la oficina, que me habló de Cristo también. Estaba siendo bombardeado por ellos dos. Y yo, llegó un momento donde yo los rechacé y rechazaba a ellos y no los quería en eso. Éramos compañeros, el otro era familia, pero no, de esas cosas no me hablen. Pero cuando empezó eso en mi espíritu, el deseo de conocer de Dios y qué era el asunto. Y este primo, yo llegué y le dije, mira, ¿tenés una Biblia para leerla? Yo nunca había tenido una Biblia en mis manos. Y entonces llegó y me dice, claro que sí, me regaló una Biblia. Y entonces yo empecé no sé cómo llegué ahí, pero empecé a leer Apocalipsis. A mí me gustaba todo lo que eran libros de ciencia ficción y todo eso, y yo veía, y más que me regaló una Biblia, creo que era Dios habla hoy, donde traía figuras y todo eso en el Apocalipsis. Entonces yo veía todos esos dragones y todo, Dios mío, y todas esas cosas, y yo decía, qué tremendo. Pero no entendía nada. Yo no entendía nada. Empecé a leer de atrás para adelante el libro. En Apocalipsis, el final. No entendía, pero lo tremendo era que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Ya la palabra, la semilla que había sembrado mi primo, la semilla que ahora está con el Señor, mi primo, y la semilla que me estaba sembrando mi compañero, estaban ahí trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para renacer. Un día llegó a la casa, después del trabajo, le digo a mi esposa, alístese porque vamos con fulano y tal para la iglesia. Ella se sorprendió toda, porque yo no quería nada con cristianismo. Entonces se alistó y todo, y lo fuimos para la iglesia. Y yo estaba ahí, yo me sentía en otra dimensión. Totalmente diferente. Ya estaba, como dijo un hermano, ya estaba trabajado por el Espíritu y de todo. Y empecé a escuchar la palabra del pastor. Le estoy hablando hace 44 años casi ya, 43 años y medio. Y entonces él hace el llamado. Yo siempre he sido un hombre, o era un hombre muy tímido, y a pasar adelante, y Dios mío, delante de la gente. Cuando yo me di cuenta, estaba parado delante del predicador. Y hicimos la oración y mi vida empezó a cambiar ahí. Fue extraordinario porque mi vida empezó a cambiar de un día para otro. Fue totalmente. Todas las cosas que yo hacía incorrectas de lo que era más visible, se fueron. Y es porque en ese momento empecé a ver el reino de Dios. Y empecé ya a decirle a otros hermanos de la iglesia, háganme el favor, enséñenme en esto, quiero andar con esto, quiero aprender de estas cosas. Y era leer y estudiar y comprar libros y todo eso. Mi papá se convirtió un año después que me convertí yo. Les estoy dando un testimonio hoy, bueno.
Pero mi papá se burlaba de mí, porque él no podía ver el reino de Dios. Él no estaba viendo lo que yo estaba mirando, lo que yo estaba aprendiendo, la experiencia que tenía en otro reino nuevo de gozo, felicidad. Pasábamos cantando coros, teníamos la radio con coros en la casa y de todo. Mi papá se burlaba hasta que escuchó la palabra y llegó a renacer. Bueno, sigue diciendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Note, el principal de fariseos, el experto en la ley, no entendía el asunto del reino de Dios. Él lo que le entendía era que la justicia de ellos era las reglas, los mandamientos y punto. Pero no entendían la justicia de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cuánta gente de tu familia, amigos y de todos se burlan de ti por lo que hablas de la palabra de Dios? Porque no entienden. Y usted no se debe de enojar. Porque debe de entender usted que ellos no entienden. Y si ellos no entienden, por favor, ten la sabiduría de hablarles de otra cosa. Porque, ¿cómo nos atacan porque diezmamos? Porque nos atacan incluso dentro de gente de la misma iglesia que no ven el reino bien. Nos atacan porque diezmamos, nos atacan porque oramos, nos atacan porque ofrendamos, nos atacan porque nos congregamos, nos atacan porque ayunamos, porque hacemos un montón de cosas. Nos atacan porque no hacemos lo que hacen ellos, porque no ven el reino de Dios. Y esto no es que vamos a ver el reino de Dios completamente en el momento que nacemos. No, entramos al reino de Dios y empezamos ahí conforme la enseñanza, conforme la renovación del entendimiento que trae la transformación del alma, empezamos a experimentar y a ver con los ojos espirituales el reino de Dios. Por eso usted oye a muchas personas afuera, pero muchas personas todavía en Cristo, que están tan saturados de religión, de tradición, que usted los oye hablando y usted dice, Dios, pero no, mi Dios no es esto. El reino de Dios no es esto. Yo estoy viendo otro reino totalmente diferente. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Juan 3:5 dice, no verá. Y aquí dice, no puede entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no podemos entrar con la justicia de la ley, sino con la justicia de Dios en su gracia, con la justicia de Cristo. No con nuestra propia justicia podemos entrar al reino de los cielos, sino con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio de naturaleza y no un cambio de religión. Que hay que tener mucho cuidado con esto. Es un cambio de naturaleza y no un cambio de religión, el renacer de nuevo. De la naturaleza vieja a una naturaleza nueva, a una naturaleza divina. Internamente empiezas a ver que algo está pasando dentro y empiezas a sentir, porque se siente, ese mover, ese caminar del Espíritu Santo. Es algo tremendo cuando vemos a un recién nacido de nuevo en Cristo Jesús. Un renacido. Su rostro cambia. ¿Por qué? Tiene efecto en lo físico. Tiene un efecto en lo físico. Su rostro cambia, sus ojos cambian. Usted empieza a ver algo diferente en aquella persona. Porque su naturaleza divina está ahí. La naturaleza vieja desapareció. La naturaleza es la cualidad espiritual que tenemos. Para esto Dios pagó el precio más alto.
Para esto pagó el precio más alto. Por eso es que hay tanto valor en el cristiano, tanto valor incluso en el ser humano. Nos hace entender el valor que tenemos para con Dios. Sí, yo siempre escuchaba cuando estaba comenzando y oía a mi pastor y decía, si nuestro Señor Jesucristo, si usted hubiera existido, solo usted existía en el mundo, nuestro Señor Jesucristo hubiera venido solo por usted. Yo lo leía y gloria a Dios, pero no lo llegaba a entender plenamente, como lo entiendo ahora. Y es que mi Dios y tu Dios, mi Cristo y tu Cristo es personal. Tú vales mucho para Él. Él hace e hizo todo lo que tenía que hacer, hasta pagando un precio tan alto de dar a su único hijo por usted. Dejémoslo que por la iglesia, gloria a Dios, pero vamos a hacerlo personal por usted. Él fue a la cruz del Calvario, te justificó, cambió tu naturaleza de injusticia en justicia, de enfermedad en salud, de pobreza en riqueza, de tristeza en gozo. Y ahí seguimos. De incredulidad en fe. Él es personal. Él te ama. Que nunca pongas tu fe en que Él no te ama. Él te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está, creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Te has esforzado en cambiar? ¿Te has esforzado en muchas cosas? Bueno, empieza desde hoy. ¿Te has esforzado a reinar en vida? Bueno, comienza desde hoy a pensar solamente cuánto Dios te ama y lo que ha hecho. Ese precio es nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos, que lo que significa redimidos, comprados de las maldiciones. Las maldiciones no pueden reinar sobre nosotros. No. Fuimos comprados de las maldiciones. No hay ningún hijo de Dios bajo maldición. Esa tradición de maldiciones generacionales ha dañado la identidad del hijo, de los hijos de Dios. Porque creen que están bajo maldición porque suceden algunas cosas. A ver, dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Por eso esto es parte de reinar en vida. Voy a reinar en la felicidad, el gozo, la paz. Que eso era lo que había en el principio que fue hecho, capítulo 1 y capítulo 2. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró de la maldición. Significa que habíamos sido vendidos, y eso está en Deuteronomio capítulo 28, que fuimos vendidos, incluso fuimos vendidos y nadie nos quería comprar, dice Deuteronomio. Fuimos vendidos a la maldición. ¿Cómo? Por la desobediencia de Adán. Ahora dice, para que en Cristo Jesús, wow, no solamente nos compró de la maldición. Ok, ya, te liberé de la maldición de la ley. Perfecto. Y hay tres bases en lo que es la maldición. Muerte segunda, enfermedad y pobreza. Son las tres básicas. Para que en Cristo Jesús la bendición, no las bendiciones. Póngase atención. Recuérdese que las bendiciones es lo exterior. La bendición es lo que está dentro de nosotros. Efesios 1:3 dice que nosotros estamos bendecidos y somos benditos. Y fuimos hechos benditos. La bendición de Dios está aquí, dentro de nosotros, en nuestro espíritu.
es Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál fue la bendición de Abraham? ¿Riqueza? No, esas son las bendiciones. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? ¿Salud? ¿Rejuvenecer? No. ¿Tener un hijo? No, esas son las bendiciones. La bendición de Abraham, perfecto, escuché a alguien diciendo, la justicia que recibió porque creyó. Porque la justicia produce todas estas cosas gloriosas y maravillosas. Manifiesta. Por eso es que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque algunos están buscando la bendición de Dios afuera, donde la bendición está dentro. Algunos dicen, bueno, vengan, aquí tenemos esta botellita de agua y aquí está la bendición de Dios. No, momento, la bendición de Dios está aquí. Que puede ser un punto de fe, es otra cosa, que lo hablaremos después. Pero la bendición, venga, congréguense, porque aquí está la bendición de Dios. No, la bendición de Dios está en nosotros. Ahí podrá haber una manifestación de bendiciones, eso sí. Puede haber una manifestación de la bendición que hay dentro de mí, sí. Pero tengamos claro que nosotros somos benditos. Porque a veces creemos de que vamos a la iglesia, cantamos, glorificamos al Señor, diezmamos, ofrendamos, pactamos, oramos, oímos la palabra, lo sentimos santos. Nos sentimos elevados. Pero después salimos y tenemos una idea errónea, que eso es como que se quedó allá. La bendición se quedó en ese lugar donde nos congregamos. No, la bendición somos nosotros. Si estamos con los ojos despiertos, si estamos despiertos, con los ojos abiertos, entendiendo que yo soy bendición y que donde yo llegue soy bendición y lo que yo hago es porque soy bendición. ¿Por mi mérito? No, sino por el mérito que Jesús me liberó de toda maldición y me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Sigue diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. Esta bendición vimos que produjo justicia en Abraham, salud y riquezas, pero no es la justicia natural. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto es sumamente importante conocerlo para reinar en vida. Para reinar en vida, porque debemos de recibir la abundancia de la gracia, lo vimos, y recibir el don de justicia. Ahora, un ángel no podía morir por nosotros, porque no era suficiente paga. Ahí el que tenía que morir, y era la suficiente paga y sobra, era nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habían arcángeles, ángeles, querubines y otros ahí. Y no tenían el valor para pagar el precio que pagaría Jesucristo en la cruz del Calvario y resucitar. Esto nos dice que valemos más que los ángeles. Yo oigo mucha gente, ay, es que un ángel se me apareció. Bueno, yo creo. No voy a entrar en esto porque esto lo enseñé acerca de enseñando a los ángeles. Pero yo creo que hay ángeles que sí se llegan a materializar como seres humanos. Sí, eso lo vemos en la Biblia. Los vemos ahí comiendo y todo eso. Pero hay ángeles que no vemos. Hay ángeles que no se ven. Hay ángeles que no tienen cuerpo. Dice la palabra de Dios que los ángeles que fueron infieles, para ponerlo de esa manera, según Judas,
infieles en su propio cuerpo. Dice que cayeron de su naturaleza, de ángeles. Significa que tenían cuerpo y no voy a entrar aquí porque si no me voy aquí y no sigo con lo que es el reino de Dios mejor. Pero es algo interesantísimo y aprender, porque mucha gente dice, un niño murió, es que un angelito más en el cielo. No me lo baje de valor. Él vale más que un ángel. Cristo pagó el precio por él. Un ángel no podía pagar el precio. Espero haberme dado a entender y no confundirlos más con esto. La muerte de Cristo Jesús no te dio valor, sino que confirmó tu valor. Esto lo estuvimos viendo un día de estos. Fuimos criados a su semejanza y reino. ¿Qué significa ser criado a su semejanza y reino? Note que estoy como en 3 temas en esta enseñanza. ¿Qué es ser? Que fuimos creados a imagen, a semejanza en el reino de Dios, en este reino. Esto significa que el mismo Dios, oiga bien esto y voy a ir despacito, el mismo Dios se vació dentro de nosotros. ¿Cómo, pastor? Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Sí, nos dio el Espíritu. Conocemos el Espíritu Santo. Porque el que Dios envió, hablando de Cristo, las palabras de Dios habla. Y no solamente Cristo, ahora Cristo fue vaciado, el amor de Dios, como dice Romanos 5:5, fue vaciado en nuestro espíritu, derramado en nuestro espíritu. Dice, por tanto, las palabras de Dios es lo que hablamos. Pues Dios no da el espíritu por medida. Significa que no se guardó nada. Que cuando Cristo vino a nuestro corazón, a nuestras vidas, vino completo, no dejó nada. Que Él era como Dios vino hacia nosotros. Ejemplo, tomamos una botella de agua y la vaciamos en un vaso. La palabra de Dios nos muestra de que nosotros somos vasos, jarras. Vaso de agua, perdón, una botella de agua. Para los que están escuchando nada más por audio, no está viendo el video, bueno, es que estoy haciendo la mímica de el vaso de agua. Hubiera traído un vaso de agua, una botella de agua con un vaso de agua. Tomamos y vaciamos agua al vaso. La pregunta es, el agua que quedó en la botella, perdón, ¿qué es lo que quedó en la botella? Agua. ¿Qué es lo que hay en el vaso? Agua. La misma naturaleza. Somos a su semejanza, fuimos creados. Viene Dios, imagínese por favor, no es que sea así, que Dios está en una jarra como estas, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, está en la botella. Dios vacía en usted qué es lo que hay dentro de ti. Si fue Dios el que vino a estar dentro de ti, ¿qué es? Dios. ¿Qué es lo que hay dentro de ti, renacido? ¿Qué es lo que hay dentro de ti, hijo de Dios? Dios. Y eso es lo que debemos ir entendiendo día tras día. Si Dios, al crearnos, se vació en nosotros, ¿qué hay dentro de nosotros? Por tanto, si Dios no tiene amor y es amor, y derramó su amor en nuestro corazón, ¿qué somos nosotros? Amor.
Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Es que nosotros nos vemos mal. Cuando estamos en la iglesia nos sentimos, y sí, tenemos el amor, soy justo, soy santo, soy puro, yo soy esto, soy el otro, gloria al Señor. O cuando estamos en el cuarto orando, uy, sí, somos esto, pero como que cuando salimos nos despegamos, ya no somos eso. No, un momento. Y entonces hacemos dos tipos de personas. Una es la espiritual y la otra carnal. No, un momento, es una sola. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y si Dios no tiene amor y es amor, y derramó, vació su amor en nosotros por el Espíritu Santo, ¿qué somos nosotros? Amor. ¿Y por qué no amamos? Porque tenemos que aprender a tomar decisión de amar. Eso es todo. Dios vació en Hechos capítulo 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando derramó por el Espíritu Santo amor, ¿qué fue que también derramó dentro de nosotros? Poder. ¿Qué somos nosotros? Poder de Dios. Me recuerdo un hermano, siempre que hablo del poder de Dios, me recuerdo un hermano de la iglesia. Éramos el grupo de la iglesia, estábamos empezando, yo no estaba pastoreando todavía. Y recuerdo que siempre escuchó este mensaje del pastor acerca del poder de Dios, y entonces él decía, ¡poder de Dios! Y es cierto, eso es lo que debemos de concientizarnos, eso es lo que debemos de desarrollarnos, no separarnos del poder de Dios, sino que somos poder de Dios, porque fue derramado sobre nosotros el poder de Dios. Y no solamente eso, sino que fue derramada la santidad. En Cristo Jesús fue derramada la autoridad, fue derramado fe, fue derramado poder, fue derramado gozo, justicia, paz, etc. Y le leo esto para terminar, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, se me fue el tiempo. Pero 3 temas que podemos hacer una serie que estuvimos hablando, pero lo que más quiero enfatizar es, tú llegaste a renacer por la palabra. Y todo lo que vamos a manifestar en el reino de Dios es porque Dios se ha vaciado, Dios se ha derramado dentro de nosotros. Fuimos creados a su imagen. Con la ayuda del Señor, el próximo jueves estaremos enseñando y continuando esta parte, que fuimos creados a la semejanza de Dios. Bendecidos, paz y gozo.